El día de hoy continuamos con la tercera parte de nuestros estudios en preparación a la Santa Convocación de Trompetas, Yom Teruah. Padre Santo, gracias por la oportunidad de permitirnos este espacio de estudio. Manifiéstate en espíritu para darnos discernimiento, para que nuestra mente y nuestros corazones estén receptivos a tu verdad y que tu Espíritu Santo haga esa labor de redarguirnos en tu verdad. En el nombre divino y precioso del Mesías. Amén. Pues empezamos con una declaración incómoda y fuerte. Existe una conspiración de engaño que está operando en contra tuya y en contra mía. Y como ya lo había yo mencionado en los videos anteriores, todos somos víctimas de este engaño en mayor o en menor forma. Y seguramente que en algunas ocasiones nos cuesta trabajo admitir que nosotros también somos parte de esa trampa y de ese engaño. Habíamos mencionado anteriormente que la sana doctrina proviene de la voz del Mesías, de los apóstoles y los profetas, y que a partir de la muerte y la resurrección del Mesías, en base al conflicto que existía entre judío y romano, el enemigo hizo uso del poder romano, del imperio romano, para ahogar al único pueblo, para sofocar el único pueblo que adora o adoraba al único Dios verdadero. Todos los demás pueblos eran paganos y adoraban multitud de dioses. Entonces, la trama del enemigo era sofocar a ese pueblo. Y se infiltró el enemigo por medio del poder romano imperial para que por sus intereses políticos se realizaran edictos, decretos y concilios en donde se empezó a tergiversar la verdad. La sana doctrina empezó a tener cambios de sincretismo, de anomía, es decir, inició la apostasía en la iglesia. Y eventualmente es como nace la nueva religión romana, que vamos a ver en un momento, sus decretos y algunos de sus cambios. Nace entonces una nueva religión romana y después el catolicismo y sus versiones ortodoxas del este y el oriente. Pero es inevitable advertir que abajo de esas denominaciones vienen otras. Es decir, que las otras denominaciones son hijas
de, de esta iglesia, nueva iglesia. Y si bien han despertado a lo largo del tiempo, en su primero, segundo gran despertar, siguen estando bajo la influencia de Roma. Las denominaciones en mayor o en menor grado. Cuando nosotros leemos el versículo de Babilonia, de salir de Babilonia, quisiéramos que esa advertencia la estuviéramos dando nosotros de afuera al pueblo de adentro que está en Babilonia. Y yo creo que por mucho tiempo eso creímos. Pero es obvio que no es así. Es obvio que estamos dentro de Babilonia, en mayor o en menor grado. Pero somos una generación privilegiada porque tenemos la posibilidad de estudiar y escudriñar y mirar atrás al pasado y discernir las falsas doctrinas que, que existen en las otras denominaciones o que existían en las otras denominaciones, pero también tener la sobriedad de mente y la madurez de mente para discernir las falsas doctrinas en las que aún vivimos en nuestra denominación. Eso es realmente obedecer Apocalipsis 18. Eso es realmente internalizar el mensaje de los tres ángeles y admitir que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a vivir, reaccionar en la carne y se nos escapa ver lo espiritual. La opresión del enemigo por medio del Imperio Romano en aquellos tiempos y en la actualidad sí es física, pero aún más es espiritual. Evidencia de esto es el cambio a los tiempos y la ley. Todos estamos afectados por estos cambios, en mayor o en menor grado. La imposición de un nuevo calendario, el calendario gregoriano, cambió lo que tenía que cambiar y logró su cometido en confundir la comprensión de lo que son lunas nuevas, de lo que son santas convocaciones, de lo que es el inicio del año, de lo que simple y sencillamente es el inicio del día y el final del día, de tarde a tarde. Para, para ahora debe ser perfectamente claro para nosotros que Jesús no vino a crear una nueva religión. Y realmente la religión del judaísmo es a la enseñanza a la que llegó y nació el Mesías. Y sabemos que el plan
de Dios es restablecer el tabernáculo caído de David, es decir, reunir a la casa de Judá y a la casa de Israel. Que el pueblo gentil, convertido e injertado a la enseñanza original, es decir, a la enseñanza que proviene del judaísmo, ese pueblo debe provocar a celos al hermano mayor, que es Judá. Que al ver que nosotros no solo reconocimos al Mesías, sino que sabemos guardar toda la enseñanza y la sana doctrina que ellos también guardan y saben, eso es lo que provocará celos al judío rabínico para reconocer al Mesías. El cristianismo no alcanza a darse cuenta de la magnitud del grave problema y el gran daño que ocasionan a que se complete este plan divino de provocar a celos a Judá y de que el pueblo judío reconozca a su Mesías. No se da cuenta el cristianismo de lo difícil que se hace esa tarea si nosotros insistimos en que Jesús vino a crear una nueva religión y que Jesús no enseñó a no guardar la Torá, a desobedecer el día de reposo, a no guardar las fiestas, a mantener una dieta que no es la dieta del Levítico, etcétera, etcétera. En otras palabras, esta iglesia en apostasía es piedra de tropiezo para el plan divino de Dios. En el credo de Constantino renuncio a las tradiciones, legalismos, panes sin levadura, fiestas de los hebreos que sabemos que no son de los hebreos sino del Señor, purificaciones, santificaciones, a la dieta del Levítico. Renuncio a todo lo que, entre comillas, es hebreo, realmente a todo lo que es sana doctrina, a todo lo que es la enseñanza que vino a dejarnos el Mesías. Y en cambio quiero aceptar todo lo que es romano. Una nueva ley, ritos nuevos y, en pocas palabras, la creación de una nueva religión romana. ¿Quién firma este contrato? Pregunto, ¿quién quiere firmar este contrato hoy? Algunos tal vez todavía no vean ningún problema con eso, otros definitivamente dicen que no lo firman. Y para sorpresa de todos, ya está firmado, y ya está heredado, y ya está en nuestras denominaciones, en mayor o en menor grado. Se hizo el cambio de la observancia de la Pascua con la excusa o con el engaño de que el pueblo judío, habiendo manchado sus manos con el crimen de haberle dado muerte al Mesías, están desgraciadamente cegados, ignorando que el judío rabínico sí, pero el judío mesiánico, en otras palabras, los apóstoles y todos sus estudiantes y todos sus conversos, eran judíos mesiánicos en un principio y después se fueron a los gentiles. Y por eso parece indigno celebrar la santísima fiesta, entre comillas, siguiendo la práctica de los judíos, en otras palabras, siguiendo la enseñanza de Dios. Y entonces de alguna forma convence a la iglesia a dejar de celebrar las fiestas, a cambiar el día de reposo y a cambiarle la fecha a la Pascua, inclusive la dieta de Levítico.
Y para algunos de nosotros suena escandaloso, pero para otros es de lo más normal. Es la vida normal. ¿Cómo? Esa dieta era para los judíos, no era para nosotros. Ya quedó clavado en la cruz. Esa es la herencia de la madre a sus hijas. En el credo de Constantino dice, en una palabra renuncio absolutamente a todo lo judío, entre comillas, realmente a toda la enseñanza divina, a todas las leyes, tal y como las dejó el Mesías, y a todas las tradiciones. Israel en su inolvidable condición de pueblo deicida, asesinos del Cristo, han sido sustituidos por decreto divino. La doctrina del reemplazo. Nosotros somos la nueva Israel y nosotros venimos a reemplazar al pueblo judío. Es una doctrina de la mayoría de las denominaciones cristianas. Pero ¿realmente ha sustituido Dios por decreto divino a su pueblo? Romanos 11:11. Pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde el principio. Más adelante, en el versículo 17, nos aclara quiénes somos y qué lugar ocupamos. Si algunas de las ramas fueron cortadas, es decir, el judío rabínico que no reconoció a su Mesías, y si a ti, como olivo silvestre, se te está dando la oportunidad de ingresar a la enseñanza de las raíces del judaísmo, es decir, si tú que eras olivo silvestre has sido injertado en su lugar para participar de la raíz y de la rica savia de este olivo. No aquí no habla de la creación de ninguna religión nueva, sino de que nosotros fuimos invitados a la enseñanza original. Y nos advierte, no te jactes contra las ramas. Y si eres capaz de jactarte, conviene que sepas que no eres tú, ni tus creencias, ni tus doctrinas, lo que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mucho menos a ti te perdonará. En toda tu idolatría, en toda tu falsa doctrina, en toda tu tergiversación, en todo tu sincretismo, en toda tu anomía, en toda tu apostasía. Toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué sigue de esto? Salid de Babilonia.
En Colosenses 2:17, en las distintas versiones de la Biblia, al español y también al inglés. No he checado francés, italiano y portugués, pero estoy seguro que es lo mismo. Vemos, hablando de las santas convocaciones, una versión dice que son solo sombra de lo que ha de venir. Otra dice que eran sombra de lo que estaba por venir. Otras dicen que son reglas, solo sombras de una realidad. Otras dicen que son cosas del pasado, imágenes borrosas. Otras dicen eh, no era más que una sombra engañosa de lo que estaba por venir. Y así es como estudiamos. Y así creamos nuestras doctrinas y nuestra anomía y nuestro sincretismo en base a lo que estamos leyendo. Por eso muchas personas dicen esas cosas son cosas del pasado. No nos aplican a nosotros. Nosotros somos gentiles. Pero no somos gentiles. Lo que realmente dice este versículo en su idioma original es: las santas convocaciones, están siendo sombra de las cosas que aún están por venir. Y esta sombra la está reflejando el cuerpo del Mesías. Es decir, que Jesús, el Mesías, está dando sombra y figura a las santas convocaciones, año tras año, y que no se han cumplido todas, ya lo sabemos. Faltan por cumplirse las santas convocaciones que corresponden a otoño, que están por empezar. No es de sorprender que haya argumentos que nos dicen que la ley fue clavada en la cruz, que Jesús cumplió la Torá por nosotros y que por eso ya estamos en un descanso, que es imposible guardar los mandamientos, que son una carga, que estamos bajo gracia y no bajo ley, que las leyes levíticas no están vigentes. Hacen distinción entre la ley mosaica y la ley moral, que los gentiles no están obligados a guardar la Torá y que los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. ¿Y realmente fue clavada la ley en la cruz? Esta es la versión de una Biblia de una denominación en particular. Y en este caso me fui un poquito más atrás, Colosenses 2:14, donde dice que se anuló el comprobante de nuestra deuda y aclara esos mandamientos que nos acusaban. Los clavó en la cruz y los suprimió. Le quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Por lo tanto, que nadie te venga a criticar por lo que comes, o por lo que bebes, o por no respetar las fiestas, las lunas nuevas o el día del sábado, porque tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Por lo tanto, no permitas que se lo quite quienes vienen con una religión muy temerosa y que sirven a los ángeles. En realidad solo que hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Eso suena a lo que vimos anteriormente, la nueva religión romana. Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas.
purificaciones con agua, un nuevo bautismo, una nueva manera de bautizar, una nueva manera de comer, una nueva manera de celebrar el Día del Señor. Acepto absolutamente todo lo que es una nueva religión romana. Anulando el acta de decretos, mandamientos que nos acusaban. Esos mandamientos que nos acusan, clavándola en la cruz y suprimiéndola. Por eso nadie puede venir a criticarte de no guardar el sábado, de no guardar las fiestas, de no respetar la dieta de Levítico. Si leemos el texto original, está totalmente invertido. Y eso es para dar miedo. Porque estamos viendo la mano, el dedo del enemigo en la traducción bíblica. Por tanto, nadie os juzgue en comer o en beber, o en porción de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Este versículo fue escrito a los colosenses, a los nuevos conversos, que al haber sido injertados a la rica savia, aprendieron a guardar la enseñanza divina, la sana doctrina, de forma íntegra. Cambiaron su manera de comer, cambiaron su manera de beber, cambiaron su observancia de fiestas paganas por las fiestas del Señor. Observaron la luna nueva, que señala el inicio de los meses y nos da la pauta para la celebración de las santas convocaciones. Y empezaron a guardar sus sábados, los Shabbats. Entonces, cuando estos colosenses empiezan a tener presión del mundo pagano, reciben esta carta que les dicen, por lo tanto, no permitan que nadie los juzgue en su nueva manera de comer, en su nueva manera de beber, en su observancia de las fiestas y de la luna nueva y de las santas convocaciones, los Shabbatón, todos los Shabbats, todos los sábados ceremoniales, entre comillas, que son los de alta solemnidad, no ceremoniales, son de alta solemnidad, y los Shabbats semanales. Los únicos que observan la luna nueva son los que están pendientes de las santas convocaciones. Por eso este versículo invertido no tiene sentido. Tiene sentido hasta el momento en el que tú lees que no te juzguen porque comes cerdo, que no te juzguen porque comes mariscos, que no te juzgues porque te gusta emborracharte, que no te juzguen porque no respetas las santas convocaciones. ¿Y luego qué pasó? Y que no te juzguen porque no, de la luna nueva y de los sábados, a menos de que le pongas un negativo ahí, no se puede. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o lo que beben, por no respetar las fiestas, lunas nuevas o día de sábado. Al revés. Y aquí, por lo tanto, que nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta. La observancia de la luna nueva y los días de Shabbat.
Génesis 1:14 nos dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que estos sirvan de señales para las estaciones. En español dice estaciones, para los días y los años. También en inglés dice seasons. Pero ¿qué dice realmente en hebreo? Dice le moadim. Y le moadim son las santas convocaciones, que sirvan para señalarte las santas convocaciones. Moed en singular, santa convocación, tiempo fijo, festival, congregación, solemnidad, asamblea. Y en cuanto al Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos escrita a mano que estaba en nuestra contra, clavándola en la cruz. Deuteronomio 5:32 nos dice, tengan cuidado de hacer como el Señor su Dios ha mandado, no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Y en Mateo 5, Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, no la he venido a abrogar, sino a confirmarla. Y de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde debe ser cambiada de la ley. Y que el que quebrante el más pequeño de los mandamientos y enseña a los hombres a quebrantarlo, será calificado de pequeño. El acta de decretos es un decreto de sentencia, porque decreto es un decreto de culpabilidad o de inocencia, de maldición o de bendición. Mishpatim, decreto, sentencia, juicio, decisión. Entonces, ¿qué quedó clavado en la cruz? El decreto de pena de muerte, el decreto de la paga del pecado. El problema es que el enemigo cambió los tiempos y la ley, y el enemigo se infiltró por medio de Roma para crear una nueva religión, para darnos una nueva perspectiva, y nos desvió de nuestra raíz, de la savia. Y por eso no sabemos lo que es un mandamiento, un estatuto, un precepto, una ordenanza. No sabemos qué son en español, mucho menos en hebreo. Y cuando leemos Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. O en Primera de Reyes 3:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. La paga del pecado es muerte. La paga de ser gentil es muerte. Porque ser gentil es estar alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Creador con nosotros. Eso es ser gentil. Por eso no sabemos lo que es la Pascua, realmente lo que es la Pascua, ni la celebramos a su tiempo, ni lo que es panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Ignoramos, como dije anteriormente, que tienen cumplimiento histórico en la salida del pueblo hebreo
el sustento que tuvieron en el desierto, su cruce en el mar Rojo y la entrega de la Torá al pie del monte Sinaí, todos a los tiempos señalados. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y lo mismo ocurrió con el cumplimiento profético del Mesías en la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Muriendo en la Pascua, purificando el pecado en panes sin levadura por 3 días y 3 noches, y resucitando en la fiesta de primicias, para derramar su espíritu cuando celebraban después de su muerte los apóstoles y los nuevos creyentes la fiesta de Pentecostés. No quedó clavada en la cruz, porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés después de su muerte, tal y como se los pidió que lo hicieran, y tal y como se los enseñó. Y por eso se derramó el Espíritu Santo en ellos. Pasa con nosotros lo mismo. Salimos de tierra de pecado, pasamos por una purificación, una justificación y una santificación. El punto aquí es reconocerlos, los tiempos señalados, y participar de ellos totalmente, no superficialmente. Algunos argumentan que las santas convocaciones no se pueden celebrar porque tienen sacrificios en ellas. Pero si leemos Romanos 12, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional que tenemos ahora, sin conformarse a este siglo, sino transformando nuestra renovación de entendimiento, para comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. El sacrificio lo cumplió Jesús en la cruz. El sacrificio de animales para la expiación de los pecados. Y nosotros presentamos sacrificios y ofrendas agradables a Dios, pero son ofrendas y sacrificios espirituales, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y todo estaba perfectamente planeado desde el principio. No tenemos que irnos más lejos del primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si lo escudriñamos y lo leemos con precaución, veremos Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamay, veet Haaretz. Debe saltarnos a la vista et y et aquí. Y ese et es la primera y la última letra del alefato hebreo, es decir, el Aleph y el Tav. Y en griego se le conoce como el alfa y el omega. Y eso debe resonar con todos. Si leemos Haaretz, vemos que es la tierra. Y la tierra corresponde a la santa convocación de la Pascua. Y la Pascua es la salida de Egipto. Y para nosotros la salida del pecado. La siguiente santa convocación es la de panes sin levadura. Y lleva et también, alfa y omega.
Y el Alfa y Omega hace purificación del pecado en la santa convocación de panes sin levadura, para que en la fiesta de primicias, en su resurrección y ascensión a los cielos, realice el cumplimiento profético de la tercera fiesta. Y al tiempo señalado, en la fiesta de Pentecostés o de Semanas, el Alfa y el Omega desciende en espíritu, derramándose en espíritu a los apóstoles y a los creyentes en asistencia a la santa convocación de Pentecostés. Claramente el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros año tras año. Quiere derramar de su espíritu en cada una de estas santas convocaciones. Quiere que se santifique en ellas y que nos santifiquemos nosotros en ellas. Por cierto, cada una de estas tiene días de Shabbat, días de santa convocación. No solo esos de alta solemnidad. Para el siguiente espacio, en el espacio de Dios, tenemos la fiesta de trompetas. Y no es sorpresa que es trompeta de Dios, de alerta para despertar, para movilizar, para coronar al Rey. Esta es la fiesta que viene. Y por eso hice tanto hincapié, hice tanta preparación de otros capítulos, para que entendamos la validez y la importancia de cada una de ellas, y la vigencia, lógicamente. Bará creó en la fiesta de expiación, creó redención, creó expiación. ¿Cuándo? Desde el principio. Y el círculo se va a cerrar, porque lo que es el principio será el final, cuando seamos rescatados en la fiesta de cabañas. Este es el plan de salvación, plasmado a través del tiempo en forma histórica, plasmado en forma profética en la primera venida del Mesías y en la segunda venida del Mesías, y plasmado personalmente en nuestra salida del pecado, en nuestra purificación, en nuestra justificación, en nuestra santificación y en nuestro sellamiento.